Dios nos ha dado una responsabilidad como padres, nos ha puesto en nuestras manos, nuestros hijos, ¿verdad? La pareja, y nosotros somos responsables delante de Dios de las cuentas que vamos a dar, somos responsables de lo que el Señor ha puesto y de lo que hagamos con ellos. Vamos a ir entonces a Génesis 8. Bueno, vamos un poquito atrás. En el capítulo 7 solamente retomamos la lección anterior. Génesis capítulo 7, y encontramos el mandamiento del Señor para Noé. No vamos a regresar mucho en la historia porque ya la conocemos y solamente necesito que retomemos esto. Génesis 7:1 dice: y Jehová dijo a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Entonces el Señor le dice que tiene que entrar él y su familia, ¿sí? Y ya nos empieza a dar la descripción de los animales, cuántos animales van a entrar. Pero vimos, hermanos, que en una generación de maldad, en una generación de desvío en el ser humano, eso lo encontramos en Génesis 6:5, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿sí? Entonces vemos que Noé vivió en una generación maligna, en una generación depravada, desviada, y solamente dice lo que había en el corazón en esa generación era de continuo mal. Entonces el Señor encontró a un hombre justo, a un hombre llamado Noé, y le dio un plan, haz un arca, ¿verdad? Y en esa arca vas a entrar tú y tu casa, le vas a predicar a los demás para arrepentimiento. Y a grandes rasgos de la historia encontramos, hermanos, que él predicó 120 años y construyó 120 años el arca, ¿sí, hermanos? De tal manera que 120 años estuvo la oportunidad abierta, pero en el último momento, cuando el tiempo se cumplió, solamente entró Noé y su familia. Amén. Entonces, hermanos, hoy decíamos, no vivimos tiempos diferentes, sino estamos viviendo, dice la Escritura, leímos la semana pasada, como en los días de Noé, son nuestros tiempos, ¿sí, hermanos? De continuo mal, de continua maldad, desvío, depravación es lo que hay a nuestro alrededor, pero el Señor nos ha dado la responsabilidad, la encomienda de que nosotros podamos trabajar, y no solamente entrar nosotros, sino que también nuestra familia pueda ser salvada y alcanzada. ¿Sí, hermanos? Sí, necesitamos predicarle a otros, pero, hermanos, la primera misión que nosotros tenemos que cumplir es que nuestra casa, nuestra familia sea alcanzada. Entonces, en esta mañana vamos a ver nuestra lección número 2, que es la primer familia. Y vamos entonces a leer nosotros en la Escritura en el libro de Génesis. Nuestro texto en esta mañana lo encontramos en Efesios 6:1-3, pero vamos a dejarlo al final. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas largo, ¿verdad? Seas de larga vida sobre la tierra. Pero vamos a ver nosotros en esta mañana acerca de la primer familia, y vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a leer en el capítulo 1, y vamos a ver aquí en la Escritura la institución de la familia. Ok, entonces encontramos, ¿lo tienen? Amén. Génesis 1,
Y le vamos a leer en el versículo 26. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. ¿Sí? Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. ¿Está ahí? Entonces encontramos la institución de la familia. ¿Sí la encontraste, Dianita? Estaba en el escritorio. Entonces, encontramos la institución de la familia, hermanos. Por eso la semana pasada hablábamos al principio de la clase, hermanos, cuánto nosotros creemos que la Biblia, la palabra de Dios es verdad. Amén. Cada cristiano, ¿verdad? Cada cristiano debe estar seguro, ¿verdad? De lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios. Amén. O sea, esta Biblia, aunque tiene diferentes escritores, ¿verdad? Fue escrita por seres humanos, fue inspirada por Dios. Es de inspiración divina. Amén. Amén. El Señor inspiró a estos hombres para que pudieran escribir la Biblia. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos, ¿verdad? Los mandamientos, encontramos guías de bendición para nosotros. Vamos a leer 2 de Timoteo, porque vamos a establecer esto mejor primero. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Sí? Dice la escritura, lo vamos a leer todos juntos. ¿Lo tienen? Leemos. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Entonces, en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros encontramos enseñanza. Amén. La enseñanza, ¿para qué? Para ser perfectos, para ser instruidos, ¿sí? Y para ser gente que tenga buenas obras. Nos redarguye, nos corrige y nos instituye en justicia. Amén. Entonces, hermanos, nuestra regla de fe es la palabra de Dios. Amén. Nosotros como cristianos, hermanos, nuestra fuente, ¿verdad?, de luz es la palabra de Dios. Hay mucha gente allá afuera que no cree en la palabra de Dios. Hay mucha gente allá que prefiere creer en otros libros, ¿verdad?, que en la palabra de Dios. Pero todo cristiano, hermanos, su fuente de autoridad es la palabra de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que estar convencidos, como dice 2 de Timoteo, que la palabra de Dios, la Biblia, amén, ha sido inspirada por el Señor, por Dios. Amén, es la mente, el corazón de Dios, de tal manera que cuando un cristiano, hermanos, cree en la palabra de Dios, ¿verdad?, no lo mueve cualquier pensamiento, influencia o corriente del mundo, sino su fuente de fe, amén, y su regla para vivir su vida es la palabra de Dios. Entonces nosotros encontramos en la palabra de Dios que nos muestra el origen del hombre y nos muestra aquí en la escritura el origen de la familia. Y leímos claramente, ¿verdad?, en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Amén. Sí, hermanos, Él creó a un hombre y Él creó a una mujer. En el versículo 17, bueno, vamos a avanzar un poquito. 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájolo al hombre. Y dijo a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y vemos más adelante en la historia bíblica que
fue Adán que le puso por nombre Eva, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es clara, hermanos, cuando nos muestra que el Señor creó a un hombre y a una mujer como fundamento de la familia. ¿Sí, hermanos? Como fundamento de la familia. El matrimonio, hermanos, la importancia de nuestras lecciones, ¿verdad? En esta mañana es que podamos nosotros a la luz de la palabra tener claro, ¿verdad? Que el matrimonio, ¿verdad? Desde el principio, en el origen, ¿verdad? Cuando fue formado el Señor Dios formó al hombre, lo formó un hombre y una mujer. ¿Sí, hermanos? Entonces, vamos a Génesis 2:24. Estamos ahí en la escritura. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? ¿Por qué estamos tomando esta lección? ¿Por qué la importancia de tomar esta lección con nuestros niños, verdad? Porque hoy el mundo está promoviendo una figura diferente a la que Dios estableció desde el principio de la creación del hombre. Hoy en el mundo, ¿verdad? Están metiendo en la mente, en el corazón, la figura, ¿verdad? De la familia entre dos personas del mismo género. De tal manera que, hermano, la palabra de Dios es clara cuando dice que es un hombre y es una mujer. Amén. Y para nosotros como cristianos, para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, pues es la palabra de Dios nuestra base. Amén. Entonces vemos que el Señor desde el principio establece la función del hombre y de la mujer. Y nosotros en nuestra diapositiva dice, ¿verdad? Miembros de la familia creó al hombre a su imagen y semejanza, luego vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda idónea. Luego Adán le llamó Eva. Y después de la unión, después de que Dios unió y bendijo al hombre y a la mujer, le dio hijos. ¿Sí, hermanos? Por eso es que también, hermanos, entendemos, ¿verdad? Dice, y los bendijo Dios. Amén. Por eso también entendemos en la palabra de Dios que para que un hombre y una mujer tengan una bendición, ¿verdad? Necesitan estar, Dios les bendiga, hermanas, bienvenidas. La hermana Marta ha estado enferma, pero gracias a Dios está aquí, ya está aquí, bienvenidas. Entonces vemos, hermanos, que no para que un hombre y una mujer tengan su bendición necesitan estar bajo el matrimonio, ¿verdad? También, ¿verdad? Dios no está de acuerdo con la unión libre, ¿verdad? De que un hombre y una mujer, ¿verdad? Dicen, bueno, vamos a vivir juntos y si nos conviene, luego, pues ya nos comprometemos, ¿verdad? Firmamos un papel y vamos a pedir la bendición de Dios. Dios no está de acuerdo con la unión libre, sino dice que Él desde el principio unió y bendijo a un hombre y a una mujer. ¿Sí, hermanos? Entonces, la bendición estaba ahí de Dios y después les dio entonces hijos. Les dio a Caín y les dio a Abel. Sí, hermanos, esa es la figura familiar que nosotros, ¿verdad? Encontramos en la palabra de Dios. Decíamos, ¿verdad? Puede ser que uno de los padres haya muerto, ¿verdad? Y ahora el padre o la madre están cuidando a los hijos. Amén. Y sigue siendo una familia. Amén. Ahora, este es el plan de Dios. Nosotros conocemos y sabemos que hay una voluntad directa y una voluntad permisiva. Y hoy se le llaman familias bajo esa voluntad permisiva, ¿verdad? Hay figuras en el sentido de familias donde está solamente la madre con los hijos, ¿verdad? O el padre con los hijos. Sí, hermanos, ese es, dijéramos, por situaciones, por elecciones, ¿verdad? Dios redime y le llama familias, pero algo que Dios no está de acuerdo es una familia donde los dos que se llaman padres son del mismo género. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que necesitamos ver y van a estar tocando a la luz de la palabra a sus niños, para que puedan ver ellos, ¿verdad? Que Dios desde el principio tuvo una
figura familiar. Amén. Y que todos pertenecemos a una familia, a una figura familiar. Entonces vamos a ver en el Salmo 128, 1 al 3. Salmo 128, 1 al 3. Salmo 128. Es un tema difícil, ¿verdad? Pero es un tema necesario. Salmo 128, del 1 al 3. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú, y tendrás bien. Tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de oliva alrededor de tu mesa. Entonces, hermanos, hay una bendición, hay una doble bendición, ¿verdad? Hay una bendición que Dios pone cuando nosotros, ¿qué? Guardamos sus mandamientos. Y nos habla de fruto, ¿verdad? Y nos dice de la mujer que podrá ser, ¿qué? Como una parra, y los hijos como plantas de oliva. Cuando nosotros leemos en Génesis, hermanos, vemos que dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y henchid la tierra. ¿Sí, hermanos? Y cuando nosotros hablamos de la figura de una familia que el mundo quiere llamar familia de dos géneros, hay algo que no concuerda aquí. Y es que no pueden fructificar ni pueden tener, o sea, en otras palabras, no tienen hijos, porque no está Dios de acuerdo en esa figura. Si fuera algo normal, si fuera algo correcto, pudieran, ¿qué? Cumplir este principio que encontramos en Génesis. Dice, hembra y varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Y entonces ellos tuvieron hijos. Sí, hermano, nos dice, el Señor les dijo, guarda, labra el huerto, ¿sí? Y ellos tenían en ese sentido abundancia de alimento. Cuando se les dice fructificad y henchid la tierra, se refiere a esa bendición de poder tener hijos, ¿verdad? De concebir y de engendrar hijos. ¿Sí, hermanos? Entonces encontramos, hermanos, que ahora en el patrón, en la figura que el mundo quiere poner como familia entre dos personas del mismo género, no se puede cumplir esto, ¿verdad? No pueden ellos tener hijos. Sin embargo, dice el Señor, si tú guardas entonces mis mandamientos, ¿verdad? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que guarda sus mandamientos, porque el Señor le va a hacer, ¿qué? Fructífero a él, a su esposa y también a sus hijos. Amén. Entonces encontramos, ahora, ¿por qué sabemos que Dios no está de acuerdo? Tenemos varias citas, ¿sí? Génesis 19 del 1 al 11, vamos a leer, y ya leímos en Génesis cuando en el tiempo de Noé vimos que vino un juicio. ¿Por qué? Por agua, porque la maldad se había multiplicado. Ahora, veamos el segundo juicio y vemos, es la misma situación, Génesis 19 del 1 al 11. ¿Sí? No vamos a leer todo el versículo, todo el capítulo, vamos a leer, pero desde el versículo 1 nos empieza a hablar de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? De dos ángeles que son enviados, ¿para qué? Para visitar la tierra y ver si ya se cumplió la maldad de esa ciudad, ¿sí? Y vamos a leer en el versículo 4. Y antes que se acostasen, cercaron las casas de los hombres de la ciudad, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanos para que los conozcamos. Entonces salió
a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os los sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces encontramos, hermanos, la historia, la conocemos, ¿verdad? Conocemos, dice que la maldad de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Había subido hasta la presencia del Señor. El Señor le dice a Abraham lo que va a hacer. Dice: voy a ir a Sodoma y a Gomorra porque la maldad ha aumentado y voy a ir a ver hasta dónde ellos han llenado su copa de iniquidad. Y encontramos que estos 2 ángeles en forma de 2 varones entraron a la ciudad. Y vemos que los que estaban en la ciudad, dice, desde el más grande hasta el más pequeño, ¿verdad? Fueron a rodear la casa de Lot. ¿Qué querían ellos? Que Lot sacara a los 2 varones, ¿sí? Que sacara a los 2 varones, dice, y ahí encontramos una palabra: conozcamos. Cuando a veces no conocemos, ¿verdad?, la raíz o el significado de esta palabra, alguien puede pensar, bueno, como eran nuevos en la ciudad, ellos decían que los sacaran porque los querían conocer, ¿verdad? Saludar, como cuando llega un extranjero. Pero hemos aprendido que esta palabra conozcamos era una palabra que tiene que ver, que querían, ¿verdad?, tener relaciones con ellos y querían abusar de ellos sexualmente. Lo entendemos así también porque la palabra que sigue hablando dice: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró tras sí. Y rogó Lot: ¿sí? Hermanos míos, no hagáis tal maldad, ¿sí? Lot sabía a qué habían ido esos hombres. Habían ido para abusar sexualmente de los 2 varones que habían entrado, que sabemos que eran 2 ángeles. Y lo tremendo de que encontramos en esta historia, ¿verdad? Dice que desde el más pequeño hasta desde el más joven hasta el más viejo, tenían esta tendencia. ¿De qué? De tener relaciones, ¿verdad?, entre hombres con hombres, ¿sí? Y vemos más adelante, entonces, vemos, dice, en el versículo 9, y ellos dijeron: quita ya. Y añadieron: vino este aquí para habitar como un extraño y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper las puertas. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en su casa con ellos y cerraron las puertas, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, que estos hombres trataban de hacerle una gran maldad a estos 2 varones que eran los ángeles, y así como no los entregó Lot, entonces querían hacerle un gran mal también a él. Entonces encontramos desde Génesis, hermanos, encontramos esta maldad, esta desviación, ¿verdad?, de tener intimidad, ¿verdad?, entre el mismo género, que algo que Dios vino a castigar en ese tiempo, ¿verdad? Y vemos más adelante que el Señor le dice: date prisa, en el versículo 22, date prisa, escapa ya. Vamos un poquito atrás, perdón. En el versículo 17, y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado gracia a tu siervo en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea caso que me alcance el mal y muera. Entonces encontramos, hermanos, que el Señor a través de estos ángeles sacó a Lot de esta ciudad llena de maldad, ¿verdad? Y lo saca y le dice: escapa por tu vida. Vemos más adelante, vamos a leer
en el versículo 24. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos sus moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Sí, hermanos? Encontramos aquí en el mismo capítulo de Génesis, encontramos dos juicios, uno por agua, por la maldad del hombre, y nuevamente en los siguientes capítulos encontramos un segundo juicio que es por fuego. ¿Y cuál es la razón? Nuevamente la maldad, el desvío del ser humano, nuevamente la rebelión del ser humano para vivir una vida fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Una elección equivocada del hombre para vivir conforme a su propio pensamiento y bajo su propia opinión. Y Dios, hermanos, no toleró, ¿verdad?, la maldad y la desviación del hombre en este tiempo. Y hace énfasis en esto, en que estos hombres fueron a buscar a estos varones para abusar sexualmente de ellos, lo que nosotros conocemos en nuestro tiempo como la homosexualidad, o entre el mismo género que podría ser el lesbianismo. Y hay otras cosas más, pero lo que estamos viendo es estas dos cosas. Sin duda que había también otros tipos de pecados, ¿verdad? Empezó como el adulterio, la fornicación, el bestialismo, como todos esos tipos de desviaciones sexuales, ¿verdad? Y si lo vemos del otro lado, pues ingratitud, enojos, pleitos, todo eso estaba, pero en este versículo lo que nos muestra, ¿verdad?, es el desagrado de Dios por tanto pecado hasta llegar a esta desviación sexual, ¿verdad?, con la que Dios vino a ver que la copa de ellos había sido llenada, con la cual Dios vino entonces a juzgar, y solamente, ¿verdad?, por Abraham alcanzó a Lot y parte de la familia de Lot. Pero si le vemos la historia, Lot estaba muy cómodo entre eso, entre la vida desviada de Sodoma y Gomorra. Él estaba ahí y él clamaba, dice la historia, ¿verdad? Él clamaba por la ciudad, él clamaba por su familia, pero seguía ahí, de tal manera que a causa de la oración de Abraham es que Lot y su familia puede salir. Pero Dios trajo juicio. Entonces esto nos indica, hermanos, que Dios no está de acuerdo con este tipo de desviación o, como dice la Escritura, pecado. Vamos a Levítico 18:22. Esto es importante que nosotros lo sepamos, ¿verdad?, como padres, que tengamos en la palabra de Dios claro lo que dice. Amén. Y que podamos, hermanos, tener una respuesta. Sí, hermanos, nosotros tenemos que ver a la gente como la ve el Señor, a través de amor, a través de que podamos orar por ellos. Amén. Tenemos que ser respetuosos en ese sentido, pero tenemos que orar. Amén. Y tenemos que pedir por ello, por las personas que necesitan encontrar la luz de la palabra de Dios. Dice Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20:13, y cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron, entre ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Entonces, no solamente era algo que era algo repulsivo para el Señor, no era solamente que al Señor algo, sino que era algo que traía un juicio, y era que tenían que ser muertos. ¿Verdad? Gracias a Dios que estamos en la gracia, el Señor da muchas oportunidades, pero Él no aprueba esta relación. ¿Sí? Tenemos también Deuteronomio 23:17 y Jueces 19:16. ¿Sí? Ahora vayamos a Romanos 1:26 al 27. Vamos al Nuevo Testamento, porque encontramos la palabra de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento acerca de cuál es la opinión de Dios acerca
¿verdad? De lo que el mundo ahora quiere que nosotros aceptemos. Deuteronomio 23:17 y Jueces 19:16, ustedes lo pueden leer en su casa. Deuteronomio 23:17. Jueces 19:16. Y vamos a leer Romanos 1:26 al 27. Vamos a leer un poquito más atrás. Vamos a leer en el versículo 21. Romanos 1:21. Porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desviaron en sus discursos y el necio corazón de ellos se fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de obras corruptibles y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, y de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el uso natural en el uso que es en contra de la naturaleza, y del mismo modo también a los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometieron todas estas nefandas hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. ¿Ok? Y como ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y bueno, vamos a leer, dice, estando atestados de iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que la hacen. Un pasaje tremendo, ¿verdad? Cuando el hombre, hermanos, deja a un lado a Dios, ¿verdad? Y empieza a vivir bajo su propia opinión, guiado por todo lo que leíamos, dice, estando atestados de iniquidad. Cuando el hombre empieza a vivir sin la luz de Dios, sin los principios de Dios, todo lo que pasa en él, hermanos, es que llega a la depravación, ¿sí? A cambiar, dice ahí, lo que leíamos, dice, cambiando el uso natural, que es en contra de la naturaleza. Entonces, hay una naturaleza, la leímos en Génesis, la naturaleza de la familia, ¿verdad? Es el varón y la mujer y los hijos, amén. Y en el matrimonio es un hombre y es una mujer, amén. Entonces, ¿por qué Dios los entregó? O sea, Dios los dejó caminar bajo sus propios pensamientos, bajo sus propios afectos, porque ellos, hermanos, hicieron a un lado a Dios, amén. Entonces, para nosotros como cristianos, hermanos, está clara cuál es la voluntad de Dios, amén. Tenemos nosotros entonces que mantenernos en estos principios, compartirlos en amor, en misericordia, ¿verdad? Siendo pacientes con aquellos hermanos que no tienen la luz de la palabra de Dios, amén, y orar, amén, por ellos para que sean alumbrados. Primera de Corintios 6:9. Cada uno en sí, en cada versículo es un tema amplio, pero estamos viendo en este momento, ¿verdad?, la figura familiar, qué dice Dios en el Antiguo Testamento, qué dice Dios en el Nuevo Testamento, y tenerlo como base, ya que nuestra
regla de fe es la palabra de Dios. Primera de Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Ok. ¿Sí? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y nos da toda la descripción, ¿verdad? No solamente de este tema que estamos tomando, sino de todos, en cualquier otro pecado que podamos fallar, ¿verdad? Que podamos, que podamos obrar pecado, ¿sí? Pero sí toma el tema que estamos viendo. Ni los afeminados, ni los que se echan con varón. ¿Ok? Entonces, pero también dice, tampoco los avaros ni los ladrones, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque podemos decir, no, pues yo no voy a caer en esto, ¿verdad? Pero eso es la cúspide. Pero podemos ser maldicientes, ¿verdad? Ladrones, avaros, adúlteros o fornicarios, y también es algo que el Señor llama ¿qué? Pecado. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, ¿está claro? Primera de Timoteo 1, 9 al 10. Déjenme lo checo, porque puse un jeroglífico aquí. ¿Sí sabe qué es un jeroglífico? Es algo que no se entiende nada. Ok, sí es. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. ¿Ok? Entonces aquí encontramos esta palabra sodomitas. ¿Por qué se llama sodomitas? Pues por Sodoma, por Gomorra, ¿verdad? Porque desde ahí se les da el nombre de sodomitas a los homosexuales o a las lesbianas, ¿sí? A todos aquellos que se acuestan o tienen intimidad con el mismo género. Judas 7. Judas 7 en el capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer versículo 5. Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de obscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcadas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio de fuego eterno. De la misma manera también estos soñadores amasillaban la carne y menospreciaban la potestad y vituperaban las potestades superiores. Hasta ahí. Entonces encontramos que para hablar de esto, la palabra de Dios sigue hablando, ¿verdad?, de Sodoma y Gomorra como un ejemplo, ¿verdad?, de que de desvío de la humanidad del hombre que se ha extraviado, que se ha dejado llevar por la concupiscencia, que se ha dejado llevar por pasiones, que ha dejado el uso natural. Amén. Entonces tenemos claro en la palabra de Dios, ¿verdad?, por qué Dios estableció una figura y por qué el Señor está en desacuerdo. Amén. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos en esta verdad y ser, compartir esto con nuestros hijos, enseñarlos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, hablarles, ¿verdad?, sobre que el Señor no está de acuerdo con esto,
¿verdad? Y también, pues, el respeto, ¿verdad? Y la misericordia. El respeto, pues no me debo burlar, no debo ofender, ¿sí? Pero la misericordia me debe llevar a orar por las personas, ¿verdad? Detrás de cada persona que toma una lección así, pues hay muchas situaciones que a veces nosotros desconocemos, ¿verdad? Pero nuestra carga debe ser orar para que la gente sea salvada, para que la gente encuentre la luz, amén, antes de que el juicio venga. En la mañana decíamos, ¿verdad? Tenemos un día y es una nueva oportunidad, amén, y sin duda que Dios ha puesto a alguien cerca de nosotros por el cual nosotros tenemos que orar, amén. Sí, hermanos, tenemos que ser respetuosos y tenemos que orar. No quiere decir que estemos de acuerdo, pero sí necesitamos respetarlo, amén. Es un alma que Dios ama, es un alma que Dios está luchando para salvar, entonces podemos unirnos para orar y unirnos en su plan de salvación, amén. Entonces, ¿está claro? ¿Está claro? Sí, hermanos, esto lo vamos a estar viendo en la EBDB con los niños, ¿verdad? No vamos a ver todas esas citas, esto es para ustedes, para que ustedes lo tengan, amén. Pero también quisimos dar las clases porque tenemos que luchar por nuestro tesoro que es la familia, y también que usted en este tema, usted también esté informado. Ya le di las citas, ¿verdad? Por si le preguntan, por si hay alguna inquietud, ¿verdad? Se va a tratar en la clase y vamos a tratar de que sea claro, pero que también usted pueda explicarle, amén. Y decirle eso, ¿verdad? Tú no te burles, tú no ofendas, ¿verdad? Sino cuando veas alguna persona que ha tomado una decisión así, pide que pueda ser alumbrado y pueda encontrar a Jesús, amén. Amén, pero también hay que poner un cerco a nuestros niños para que ellos puedan ser guardados. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver en esta misma clase y vamos a ver que Dios nos dio roles como padres, como madres y como hijos. Dios también nos dio. Es la figura de Dios, la familia. Entonces vamos a ver. La siguiente diapositiva vamos a ver acerca de los padres. ¿Sí? Vamos a ver de los padres. Yo creo que vamos a ver nada más en esta mañana acerca de los padres por la hora. Pero ahí tenemos varios puntos. Pudiéramos hacer una lista más grande, ¿verdad? De los deberes de los padres. Pero vamos a ver a la luz de la palabra. Vamos a Amós 3:3. Amós 3:3. Estoy en Hall. Vamos a leer el 2 y el 3. Dice: vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra, por tanto visitaré contra vosotros todas vuestras maldades. Y el versículo que vemos en esta mañana dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces vamos a estar hablando en esta lección acerca de la familia también. ¿Sí, hermanos? Dice la figura de la familia es varón y hembra, hombre y mujer. Ahora, para que a eso la palabra de Dios le llama matrimonio. Amén. Entonces, tiene que estar de acuerdo el hombre y la mujer. ¿Para qué? Para caminar juntos. Dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Alguna vez hemos salido como familia o como matrimonio de manera natural? Hemos salido, ¿verdad? Pero tenemos que ponernos de acuerdo por dónde nos vamos a ir, ¿verdad? Hasta por qué lado de la acera nos vamos a ir, ¿verdad? Porque si no, uno se atraviesa y el otro se queda del otro lado de la avenida. Sí, hasta para caminar en la calle,
¿verdad? Necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces, en las decisiones que corresponden a la familia, tenemos que ponernos de acuerdo. Amén. Dios pone desde el principio al hombre como la cabeza de la familia. Amén. Y hemos hablado en otros temas, y a la mujer como el corazón de la familia. Pero hay algo que dice la palabra de Dios: tenemos que ponernos de acuerdo, porque andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. Es muy difícil cuando el hombre y la mujer no se ponen de acuerdo. Es muy difícil cuando el hombre no asume la responsabilidad que Dios le ha dado, y la mujer también, ¿verdad? Cada quien quiere jalar en dirección opuesta, hace decisiones opuestas al otro, y esto va a traer, hermanos, a la familia, va a traer fracturas, va a traer heridas, va a traer problemas, y a los hijos también. Entonces, el primer punto que leemos ahí en nuestra diapositiva dice: debemos andar en los caminos de Dios, y está refiriendo al hombre. ¿Sí, hermanos? El hombre debe ser, hermanos, el primero en buscar a Dios. Sí, hermanos, la responsabilidad, dice que el Señor formó primero ¿a quién? Al hombre. Y luego cuando leemos en Corintios, dice que el Señor lo puso como ¿qué? Como cabeza de la familia. Entonces, el hombre debe ser el primero en buscar a Dios. El hombre debe guiar a su familia, debe aprender a gobernar a su casa. Y esa palabra gobernar, hermanos, no tiene que ver con ser un tirano, sino tiene que ver con saber administrar y con saber organizar a su familia, amar a su esposa. Y dice ahí el punto número 5, no debe ser grosero, irritante con su esposa, debe tomar la decisión de servir al Señor con su familia. Ahora vamos a la escritura, ya leímos lo que dice ahí. Vamos a la escritura. Y vamos a leer Primera de Pedro 3:7. ¿Sí lo tienen? Dice la palabra de Dios: vosotros maridos semejantemente, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y finalmente, sed todos en un mismo corazón, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición de herencia. Entonces, aquí nos habla, hermanos, ¿de qué? Del trato, ¿verdad? Del trato que el padre debe tener sobre ¿qué? Sobre su esposa y sobre su familia. Primera de Pedro 3:7. Sí, Primera de Pedro, sí, 3:7. Ahora leemos en Efesios 5:23. Vamos a leer. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el 21. Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos
en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Hasta ahí. ¿Sí, hermanos? Entonces, aquí nos dice que el varón es la ¿qué? La cabeza. Dios ha puesto como cabeza, ¿sí? Y nos pide a las mujeres obediencia. Amén. Pero dice aquí la palabra de Dios que así como Cristo, ¿verdad? Así como Cristo le da la salud a la iglesia, también el varón es el que tiene que buscar la salud para la familia. ¿Sí, hermanos? El varón es el responsable de buscar la salud espiritual, emocional, física de la familia. ¿Sí, hermanos? La cabeza es la que organiza, la cabeza es la que mueve a todo el cuerpo. Y qué bendición le da a Dios al hombre de poder ser el líder de su familia. Y hemos aprendido, ¿verdad?, que es diferente liderear, ir adelante, ¿verdad?, ser ejemplo, a ser jefe, ¿verdad? Y a veces se malinterpreta este versículo porque a veces dice el marido, te tienes que sujetar en todo, lo dice la Biblia. Sí, pero cuando es para la salud de la esposa y cuando es para la salud de ¿qué? De los hijos. No podemos, ¿verdad?, ir en contra de la palabra de Dios solamente porque el varón lo dice, ¿sí? Sino que qué tremenda responsabilidad del varón es buscar la salud en todos los aspectos para la familia. Entonces, hemos hablado de este tema ampliamente y hemos entendido en la palabra de Dios que Dios los ha puesto como varones, ¿verdad?, como cabeza, como guía, ¿verdad?, para ser líderes de sus familias, amén. Y deben ser los primeros en buscar a Dios. Deben ser los primeros para leer la Biblia, para orar, para venir a la iglesia, amén, porque son ejemplos, son testimonio para los que van detrás de ustedes, ¿verdad? La esposa de alguna manera, por ser adulto, puede tener una elección independiente de buscar a Dios, pero para los hijos, hermanos, ¿verdad?, para los hijos son ejemplo. Entonces decíamos la semana pasada, a veces qué difícil es, ¿verdad?, que los padres no quieren buscar a Dios, que los hijos son los que insisten en venir a la iglesia, porque sí hay casos, lo comentaba la semana pasada, ¿verdad?, de que a veces a uno se acerca gente y dice, hermana, pues vine porque mi hijo me trajo, al chiquito. ¿Cómo que le trajo? Sí, es que desde cuando está diciendo llévame a Monte Sión, ¿verdad?, o llévame a Bethesda o donde hemos estado, o sea, llévame a la iglesia. Qué triste, ¿verdad?, que los padres no sientan la necesidad de buscar a Dios. La responsabilidad, decíamos la semana pasada, ¿verdad?, Noé luchó e hizo todo lo necesario para que su familia fuera salvada. Sí, nosotros tenemos que luchar que mínimo nuestra familia sea salvada y sea alcanzada, que ninguno de los que Dios nos puso en nuestra mano, en nuestra familia se pierda. Amén, sino que entren. Pero para esto nosotros necesitamos asumir y el cumplir el rol que Dios nos ha dado en la familia. Y como padres, hermanos, como hombres, Dios les ha dado la responsabilidad de buscar la salud para la familia. Amén, dice, así como Cristo se entregó por su iglesia, la amó y se entregó, así también el hombre debe amar a la mujer. Por eso dice ahí, no sea que los hombres no sean groseros o irritantes con las esposas, ¿verdad?, que las aprendan a amar, que las deben guiar y gobernar, pero que en amor, ¿sí? En amor, aleluya. Y dice, y para santificarla y para limpiarla. Entonces, hermanos, qué responsabilidad como varón, ¿de qué? De mantener la salud en tu casa. Solamente en la palabra de Dios es que nosotros podemos encontrar el consejo de Dios para nuestra vida. ¿Sí, hermano? Si tú tienes dudas acerca de cómo guiar a tu esposo, a tu esposa, o a tus hijos, en la palabra de Dios encontramos el consejo. Muchas historias de padres que se equivocaron, Elí, pero también de muchos otros como que en la palabra de Dios, ¿verdad?, que fueron buenos ejemplos de que guiaron a sus hijos para cumplir, para salvación, para cumplir un propósito. Entonces, ¿dónde está la luz para nuestro caminar? En la palabra de Dios.
¿Sí, hermanos? Entonces, hoy el problema, hermanos, escuchaba yo un comentario un día y decían, ¿verdad? ¿Cuántas, y hablaban esto, ¿verdad? De que a veces personas del mismo género pueden ser mejor padres que un hombre y una mujer. Y estaba esa discusión, porque a veces son mejor tratados por dos iguales que por un padre y una mujer. Entonces, está en contra de la palabra de Dios. Pero en este lado, ¿cuántos padres y cuántas madres sí han lastimado a sus hijos? ¿Cuántos padres, cuántas madres, verdad, han sido tropiezo para sus hijos, verdad? Porque hay maltrato, porque no hay sabiduría para educar, porque no se tiene el temor de Dios para guiar, porque no se tiene a Dios en medio de la familia. ¿Sí? Entonces no nos vamos a hacer a la voz del mundo, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, porque ya entendimos que no es correcto, pero sí tenemos que trabajar en nuestra familia. Sí tenemos que trabajar en nuestra familia y tenemos que poner en alto el patrón, la figura familiar que Dios dio, porque dice que Dios la hizo para bendición. Pero ¿cuántos matrimonios, cuántas familias no son bendición? Porque dentro del entorno familiar, ¿verdad? Hay pleitos, hay insultos, hay pecados internos de la familia, ¿verdad? Que están destruyendo, ¿verdad? La familia que Dios propuso. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar. Y en trabajar es eso, hermanos, asumir la responsabilidad que yo tengo como padre, asumir la responsabilidad que yo tengo ahora como mamá, ¿verdad? Y la responsabilidad que tenemos como hijos. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestra familia. Que en lugar de buscar una alternativa, ¿verdad?, podamos retomar y reconstruir, ¿verdad?, el deseo de Dios, que es la familia. Y tenemos que convertirnos en esos padres protectores, en esos padres que dan seguridad, en esos padres que ponen límites. Tenemos que convertirnos en esos padres que guían a nuestros hijos por la verdad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El domingo pasado en la segunda predicación hablábamos de eso. ¿Cómo vamos a guiar nuestra vida, nuestra barca, nuestra familia? ¿Por lo que opinan los demás? ¿Por lo que dice la mayoría o por lo que dicta la palabra de Dios? Entonces tenemos que conocer la verdad. ¿Sí? Dice la palabra, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Hoy el enemigo está tratando de atar, de poner cadenas, de poner ataduras con su consejo, ¿verdad? Pero cuando nosotros conocemos la verdad, hermanos, podemos tener esa libertad para obedecer a Dios, y esa libertad para caminar en luz. Amén. Dice la palabra de Dios, el que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Entonces, todo lo que necesitemos acerca de la familia está en la palabra de Dios. No nos guiamos por lo que dice la mayoría, sino por la luz que hemos recibido. Amén. Pero necesitamos cumplir nuestro papel. Entonces, por el tiempo vamos a detenernos aquí y vamos a hablar la siguiente clase de los roles. Vamos a hablarlo más ampliamente y que Dios nos ayude a poder, hermanos, en nuestras familias, amén, darle honra a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Los levitas, por favor, pasen, tomen su lugar. Está aquí en la palabra de Dios claro lo que vimos. Entonces téngalo presente. Puede subrayarlo en su Biblia. Y para poder hablarlo también con sus hijos. Vamos a orar. Estamos hablando de la familia, hermanos, y tenemos mucha responsabilidad. Decíamos, no se acaba cuando se casan, sino ahora los nietos también, son parte de nuestra responsabilidad, orar por ellos también. No son directamente responsables, pero sí Dios pone esa
necesidad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la familia, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias porque nos has, Señor, hecho habitar en familia, dice tu palabra. Señor, en esta mañana te rogamos que nos ayudes a ser como Noé, Señor. Que nos ayudes a orar, que nos ayudes a interceder, que nos ayudes a invertir tiempo, Señor amado. Que nos ayudes, Señor, a buscar tu rostro. Que nos ayudes, Señor amado, a luchar, Señor amado, contra toda acechanza del enemigo, Señor amado. Que no durmamos, Señor amado. Cuando dice tu palabra que el diablo está como león rugiente mirando a quién devorar. Que no durmamos, que no descansemos, sino como dice tu palabra, que podamos velar en todo tiempo. Que podamos, Señor amado, luchar, Señor, por aquellos que tú nos has dado como una responsabilidad. Señor amado, que podamos ser compasivos, que podamos ser amorosos, que podamos ser tolerantes, que podamos ser humildes, que podamos crecer en amor, Señor amado. Que podamos sembrar, Señor, correctamente en la vida de nuestros hijos. Que podamos sembrar correctamente, Señor, en la vida de nuestro cónyuge. Que podamos, Señor amado, ser una familia de luz. Que podamos ser una familia de victoria. Que podamos ponernos de acuerdo como padre, como madre, para buscarte, Señor. No sabemos, Señor, cómo guiar. No sabemos, Señor, pero con tu palabra, con tu luz lo podemos hacer, Señor. Antes que el enemigo, Señor, venga a sembrar. Antes que el enemigo venga, Señor, a engañar. Antes que el enemigo venga a robar, Señor, a destruir. Que podamos ponernos de acuerdo para buscarte, Señor. Dígale en esta mañana, Señor, dame a mi familia para ti, Señor. Señor, yo creo, dame a mi familia, Señor, para ti. Que mi familia sea salva, que mi familia sea alcanzada, Señor. Ven en esta mañana, Señor, y abre nuestros ojos. Ayúdanos a ver la tremenda responsabilidad que tenemos, Señor, como padres. Como jóvenes, Señor, que están aquí de escoger correctamente. Señor, que la tremenda responsabilidad, Señor, que tenemos. Un día te vamos a dar cuentas de nuestra familia, Señor. Ayúdanos a buscarte con temor y con temblor. Ayúdanos, Señora, como esposos, buscar tu bendición sobre nuestra familia, Señor. Y es solamente guardando tus mandamientos, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana. Levante su oración en esta mañana. Levante su oración. Levante su corazón. Levante en esta hora. Ore por su familia. Ore en esta mañana y dígale: Señor, vengo a ti, te necesito. Señor, hay una corriente en el mundo, Señor, que quiere arrastrar, que quiere llevar. En esta hora, Señor, cubrimos con tu sangre, Señor, a los de nuestra familia. Y te rogamos que nosotros, Señor, como responsables, como padres, nos hagas, Señor, caminar en tu camino, Señor, ser ejemplo, ser testimonio. Ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo para seguir. Que nuestros hijos, Señor, tengan bien definida su identidad, porque la ven en nosotros, Señor. Porque ven hijos tuyos, Señor, caminando en ti, en tus mandamientos, Señor. En esta mañana, Señor, bendice a tu iglesia. Levante sus manos al Señor. Levanta tu oración al Señor. Señor, levantamos nuestro corazón a ti, Señor. Te queremos encontrar en esta mañana. Queremos tocar el borde de tu manto y encontrar, Señor, el poder, la virtud,
para ser más que vencedores. Levante su oración. Vamos a adorar al Señor. Vamos a buscarlo.